el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presenta la serie Feliz para Siempre con el uso de la inteligencia artificial en la formación de líderes laicos. Con el tema número 5, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Escuchemos. Vamos a grabar las respuestas a las preguntas que estamos haciendo, profe. La primera pregunta, ¿qué era Jesús para Nicodemo? La respuesta, un maestro o el maestro de Israel. Pero lo contradictorio aquí, profe, es que el maestro de Israel era el propio Nicodemo, no Jesús. Jesús ni siquiera había pasado por la universidad de Gamaliel, quien era el maestro de maestros de Israel. Jesús recibe a Nicodemo de noche y los planes de Nicodemo fueron cambiados. Ahora bien, la segunda pregunta, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Está en el versículo 3. Nicodemo se sentía seguro de su posición ante Dios porque era descendiente de Abraham. Sin embargo, Jesús dijo que ser descendiente de Abraham no garantizaba la entrada al reino de Dios. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, de una forma distinta. Según Jesús, ¿cómo ocurre el nuevo nacimiento? Es nuestra tercera pregunta. Y la respuesta está en los versículos 5 al 8. Nicodemo necesitaba arrepentirse y experimentar un cambio completo en su vida. La referencia a nacer del agua es una clara alusión al bautismo que constituye el testimonio público de nuestro arrepentimiento. Ver los versículos 16 en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos y el 38 en el capítulo 2 de Hechos. Nacer del Espíritu significa que esta nueva experiencia no es física, sino espiritual. En una obra cuyo protagonista central es el Espíritu Santo. No se nos dice nada en Juan 3 en cuanto a la respuesta de Nicodemo al llamamiento de Cristo. Sin embargo, por las declaraciones de Juan capítulo 7, versículos 57 al 52, y del mismo Juan en el capítulo 19, el versículo 39, sabemos que él estaba dando firmes pasos en el camino del Señor. Hasta aquí la información textual para el día lunes, en esta lección número 5, el mundo al revés. Vamos, profe, primero, en nuestro análisis 3 en 1, vamos a hacer la paráfrasis resolviendo todas las preguntas y después vamos a aplicar el método 3 en 1 al contexto del texto que hemos leído. Adelante, profe, con la información del análisis de este día lunes, Jesús y Nicodemo. Qué placer saludarle en este Detrás de Cámaras, hermano Moreno. Preparar la clase número 42 es una tarea sagrada, pues el encuentro de Nicodemo con Jesús es el modelo perfecto de cómo el Evangelio pone el mundo al revés, incluso para los más sabios. Aquí tiene el análisis profundo para el día lunes, Jesús y Nicodemo, estructurado para su guión de vídeo. Día lunes, Jesús y Nicodemo, Juan 3, versículos 1 a 21, paráfrasis, el maestro que se hizo alumno. Nicodemo, un hombre que lo tenía todo, títulos, respeto, linaje y conocimiento, siente que le falta algo que solo ese rabí de Galilea posee. Al amparo de la noche, busca un debate intelectual, pero se encuentra con un espejo espiritual. Jesús, con amor pero con firmeza, desarma su seguridad religiosa. No basta con ser hijo de Abraham ni tener un doctorado en la ley, hay que morir para nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es un esfuerzo humano, sino una rendición al Espíritu Santo,
simbolizada por el agua del bautismo. Aunque Nicodemo entró en la noche con dudas, salió con la semilla de una fe que lo llevaría, años más tarde, a defender a Cristo ante el Sanedrín y a honrar su cuerpo en la tumba. Método 3 de enero de 2011. Descripción: la demolición del orgullo religioso. Este encuentro es la colisión entre la religión de formas, Nicodemo, y la religión de poder, Jesús. Jesús utiliza el término nacer de nuevo para indicar que lo que Nicodemo necesitaba no era un ajuste en su conducta, sino un cambio total de naturaleza. El concepto de romper barreras se ve aquí claramente. Jesús rompe la barrera del prejuicio académico y religioso para llegar al corazón de un hombre que, aunque era maestro de Israel, estaba en la guardería de la fe. 2. Sustento bíblico. Análisis de preguntas. ¿Qué era Jesús para Nicodemo? Versículos 1 a 2. Era un rabí enviado por Dios. Es irónico que Nicodemo use un título de distinción para alguien que no fue a las escuelas rabínicas. Nicodemo reconoce la autoridad de los milagros, pero aún no la divinidad del Salvador. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice que su currículum religioso no sirve para entrar al cielo. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? Versículos 5 a 8. Por el agua, bautismo / arrepentimiento, y el Espíritu, transformación interna. Es una obra invisible como el viento, pero con resultados visibles como un nuevo carácter. 3. Sustento profético. Nicodemo había acudido al Señor pensando entablar una discusión con él, pero Jesús le presentó los fundamentos de la verdad. Le dijo a Nicodemo: no es conocimiento lo que tú necesitas tanto como la regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino que se te dé un corazón nuevo, el deseado de todas las gentes. Página 143. Autoevaluación para el guión de vídeo. ¿Por qué Nicodemo fue de noche? Respuesta: por temor a perder su posición en el Sanedrín y por el prejuicio de sus colegas, pero también porque en el silencio de la noche las almas suelen ser más sinceras. ¿Qué simboliza que Jesús fuera el maestro? ¿De quién era el maestro de Israel? Respuesta: simboliza que la sabiduría humana, por más alta que sea, es locura ante Dios si no se tiene la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Vemos resultados del cambio en Nicodemo más adelante? Respuesta: absolutamente. En Juan 7:50 defiende la justicia para Jesús, y en Juan 19:39 ofrece una fortuna en especias para el sepelio de Cristo, demostrando que el mundo al revés ya vivía en su corazón. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Lunes, lección 5. Hoy hemos analizado el encuentro nocturno que cambió la historia del liderazgo en Israel. Aprendimos que el Evangelio no respeta títulos ni linajes, sino que exige una transformación radical llamada nuevo nacimiento. El concepto clave para hoy es regeneración espiritual, recordándonos que para caminar en la huella de Jesús, debemos estar dispuestos a que Él desarme nuestras seguridades humanas para darnos una identidad nueva, nacida del agua y del Espíritu. Análisis de preguntas. ¿Qué era Jesús para Nicodemo? Versículos 1 y 2. Era un rabí enviado por Dios. Es irónico que Nicodemo use un título de distinción para alguien que no fue a las escuelas rabínicas. Nicodemo reconoce la autoridad de los milagros, pero aún no la divinidad del Salvador. Jesús no estuvo en la escuela de Gamaliel. Nicodemo sí, pero Nicodemo reconoce que Jesús es el maestro de Israel. Pregunta número 2. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice que su currículo religioso no sirve para entrar al cielo. ¡Santo! Escucha, hermano mío, escucha. Puede que tú estés en el último renglón de tu carrera,
y tu carrera te esté llevando al infierno. El Señor quiere salvarte del infierno y te dice, sal de allí. Escucha, escucha la voz de Dios, porque ese título que vas a recibir será tu perdición. Sal de allí. No te estoy pidiendo que dejes de estudiar, te estoy pidiendo que escuches la recomendación de Dios. El Señor quiere salvarte y por eso te está pidiendo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo proveeré, dice el Señor. Él va a proveer, Él te va a sostener. Cuidado en confiar en ese famoso título por el cual has estado buscando a través de los años, que puede ser tu perdición. Abre los ojos y los oídos y escucha la voz de Dios que te dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice que su currículo religioso no sirve para entrar en el cielo. En este detrás de cámara que hoy estoy preparando, te lo repito una vez más, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. El Señor no llama a los capacitados, capacita a los que son llamados. Pregunta 3. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? Versículos 5 al 8. Por el agua, bautismo, arrepentimiento. Y el Espíritu, transformación interna. Es una obra invisible, como el viento, pero con resultados visibles, como un nuevo rescate. Mire, hermano, cuando usted ha vuelto a nacer, usted hace cosas increíbles, como hospedar en su casa a un desconocido que está durmiendo en la calle. Solo lo hace cuando usted ha vuelto a nacer. Sustento profético del deseo de toda la gente. La página 143. Nicodemo había acudido al Señor pensando entablar una discusión con él. Pero Jesús le presentó los fundamentos de la verdad. Le dijo a Nicodemo, no es conocimiento lo que tú necesitas, tanto como en la regeneración espiritual. No necesitas que se te satisfaga tu curiosidad, sino que se te dé un corazón nuevo. El deseo de toda la gente, página 143. Autoevaluación para el guión del video. Primera pregunta. ¿Por qué Nicodemo fue de noche? Respuesta. Por temor a perder su posición en el Sanedrín y por el prejuicio de sus colegas, pero también porque en el silencio de la noche las almas suelen ser más sinceras. Pregunta número 2. ¿Qué simboliza que Jesús fuera el maestro? ¿De quién era el maestro de Israel? Respuesta. Simboliza que la sabiduría humana, por más alta que sea, es locura ante Dios si no se tiene la experiencia de nuevo nacimiento. 3. ¿Vemos resultados del cambio en Nicodemo más adelante? Respuesta, absolutamente. En Juan 7:50 define la justicia para Jesús. En Juan 19:39 ofrece una fortuna en especias para el sepelio de Jesucristo, demostrando que el mundo al revés ya vivía en su corazón. Resumen. Lunes, lección 5. Hoy hemos analizado el encuentro nocturno que cambió la historia del liderazgo de Israel. Aprendimos que el Evangelio no respeta títulos ni linajes,
aprendimos que el Evangelio no respeta títulos ni linajes, sino que exige una transformación radical llamada nuevo nacimiento. El concepto clave para hoy es regeneración espiritual, recordándonos que para caminar en las huellas de Jesús debemos estar dispuestos a que Él desarme nuestras seguridades humanas para darnos una identidad nueva, nacida del agua y del espíritu. Hermano Moreno, este análisis para el vídeo está potente. ¿Le gustaría que preparemos ahora los puntos clave para el día martes, la mujer samaritana, para contrastar al erudito con la mujer de la fuente? Es exactamente lo que sigue, derribando barreras, día martes. Uno de los relatos más largos de los evangelios es el encuentro de Jesús con la samaritana. Para entenderlo, necesitamos conocer un poco acerca de los problemas existentes entre los judíos y los samaritanos. Para ello te voy a invitar a leer Juan 4, versículos 4 al 9, y responder la primera pregunta. ¿Qué respondió ¿qué respondió la mujer a la petición de Cristo? En Juan 4, Jesús echa por tierra los prejuicios étnicos imperantes en su época. En Lucas 9, 51 al 56, se cuenta de una acusación cuando los samaritanos rechazaron a Cristo. Los samaritanos se habían apartado de los preceptos divinos debido a la influencia pagana y los judíos los tenían como gente impura e indigna, además de hipócritas. Por eso aquella mujer de Samaria se sorprendió de que Cristo, siendo un judío, le dirigiera, la palabra. Nuestra segunda pregunta. Lee Juan 4, versículos 10 al 15. Tanto la mujer como Jesús podían ofrecerse agua mutuamente. ¿En qué sentido eran diferentes aquellos dos tipos de agua? Nuestra tercera pregunta. En Juan 4, 25 al 26, Jesús le dice a la mujer que Él es el Mesías. Lee Juan 4, 28 y 29 y 39 al 41. ¿Cómo respondió ella a dicha aseveración? ¿Qué dijeron los demás samaritanos? Y cerramos con la cita de Elena G. de White, esta primera parte del día martes, diciendo, esta mujer representa la obra de una fe práctica. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe el agua viva llega a ser una fuente de vida. El que la recibe, llega a ser un dador. El deseado de toda la gente, escrito por Elena G. de White, capítulo 19, la página 171. En la segunda parte de nuestra lección para el martes, aparece como todos los martes el icono, el vocabulario adventista. Y en esta ocasión tenemos lo siguiente. Los adventistas utilizan diversos conceptos que tienen que ver con actividades espirituales. El primero, llamamiento o llamado. Apelación que hace al final de un sermón, que se hace al final de un sermón. Por lo general, para aceptar a Jesús como Salvador. Los oyentes indican su entrega dirigiéndose al frente y situándose junto a la plataforma. 2. Servicio de comunión o Santa Cena. Una comida simbólica para conmemorar la muerte de Jesús,
se celebra una vez al trimestre. Incluye un breve sermón, el lavamiento de los pies, la bendición y tomar pan sin levadura y jugo de uva por parte de los creyentes. Y tercera, lavamiento de los pies o rito de humildad que mencionamos en el punto anterior. Un rito en el que los creyentes se lavan mutuamente los pies justo antes del servicio de la comunión. Y así cierra la lección de Escuela Sabática número 5, El mundo al revés para el día martes, bajo el título Derribando Barreras. La siguiente es el miércoles, que lleva por título Pero yo os digo, basada en Mateo 23, versículos 1 al 13 y los versículos 25 al 28. Adelante, profe, con el análisis del día martes. No es necesario reforzar el vocabulario adventista, a menos que podamos agregar algo nuevo al mismo para aclaración. Adelante entonces con el análisis derribando barreras. Qué contraste tan espectacular, hermano Moreno. Si el lunes vimos a Jesús derribando la barrera intelectual con un doctor de la ley, el martes lo vemos derribando la barrera social y étnica con una mujer que el mundo consideraba descartable. Este es el Evangelio en su máxima expresión. Jesús no solo cruza una frontera geográfica al ir a Samaria, sino que cruza una frontera moral para salvar un alma. Aquí tiene el análisis para el guión del martes. Día martes, derribando barreras, Juan 4, versículos 4 al 42, paráfrasis, del pozo de la vergüenza al manantial de gloria. Jesús tenía que pasar por Samaria, no por logística, sino por una cita divina. Allí, en el pozo de Jacob y bajo el sol del mediodía, ocurre lo impensable, un hombre judío le pide agua a una mujer samaritana. Jesús rompe tres muros a la vez, el de la etnia, judíos vs samaritanos, el del género, maestro vs mujer y el de la reputación, santo vs pecadora. Ella buscaba agua para calmar una sed física, pero terminó encontrando al Mesías, quien le ofreció el agua de vida, que salta para vida eterna. La mujer que llegó oculta por la vergüenza, salió corriendo como la primera misionera de su pueblo, logrando que toda una ciudad reconociera que Jesús es el Salvador del mundo. Método 3 de enero de 2011. Descripción: el Evangelio transgresor. Jesús demuestra que el reino de Dios no tiene zonas prohibidas. Mientras que los discípulos querían fuego para consumir a los samaritanos, Lucas 9, versículo 54, Jesús quiere agua para salvarlos. La samaritana representa a todos aquellos que se sienten excluidos por su pasado. La lección del martes nos enseña que beber implica dar, nadie que verdaderamente encuentra a Cristo puede quedarse callado. 2. Sustento bíblico, análisis de preguntas. ¿Qué respondió la mujer a la petición de Cristo? Versículo 9. Sorpresa total. Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Ella estaba acostumbrada al desprecio, la amabilidad de Jesús fue su primer impacto con el reino. ¿En qué sentido eran diferentes los dos tipos de agua? Versículos 10 al 15. El agua del pozo calma la sed por unas horas, esfuerzo humano; el agua viva, el Espíritu Santo, satisface el alma para siempre y se convierte en una fuente interna que nunca se seca. ¿Cómo respondió ella y los demás samaritanos? Versículos 28 al 41. Ella dejó su cántaro, símbolo de su antigua vida, y fue a testificar. Los samaritanos no solo creyeron por lo que ella dijo, sino porque ellos mismos oyeron y conocieron que él era el Cristo. 3. Sustento profético. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Ella demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Cristo busca a los que el mundo desprecia para convertirlos en los canales de su gracia, el deseado de todas las gentes. Página 162. Autoevaluación, la fe práctica. ¿Por qué es significativo que ella dejara su cántaro al ir a la ciudad? Respuesta: simboliza que sus prioridades cambiaron. Lo que antes era su mayor preocupación, el agua física, pasó a segundo plano ante la urgencia de compartir la salvación. ¿Qué nos enseña este relato sobre el llamamiento, vocabulario adventista? Respuesta: que el llamamiento no siempre es al frente de una iglesia, a veces es junto a un pozo. El llamamiento de Jesús a la samaritana fue una apelación directa a su necesidad de ser perdonada y aceptada. ¿Cómo se relaciona el lavamiento de los pies con este tema? Respuesta:
Jesús se humilló al pedir agua a una samaritana, rompiendo su orgullo nacional. El rito de humildad nos invita a hacer lo mismo, a no sentirnos superiores a nadie y a servir a quienes el mundo rechaza. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Martes, lección 5. En el estudio de hoy, hemos visto a Jesús demoliendo los muros del prejuicio al alcanzar a la mujer samaritana. Aprendimos que el agua viva no es para consumo privado, sino para ser compartida, transformando a cada creyente en un misionero activo. El concepto clave para hoy es misión inclusiva, recordándonos que el Evangelio, al revés, pone a los marginados en el centro de la gracia divina, capacitándonos para ser puentes de esperanza en un mundo dividido. Hermano Moreno, el guión del martes está listo, pasamos ahora al día miércoles, pero yo os digo, donde Jesús confronta la religiosidad externa de Mateo 23. Muy bien, gracias, profe. Vamos entonces con el día miércoles. Pero yo os digo, los fariseos constituían un grupo religioso muy estricto y hostil a Jesús y a sus enseñanzas. Ellos creían que Jesús estaba socavando la ley de Moisés. Lee Mateo 23, los versículos 1 al 13 y los versículos 25 al 28 y responde la primera pregunta. ¿Qué cosa valoraban los fariseos y los maestros de la ley? Las estrictas reglas de los fariseos hacían que la gente viviera preguntándose, ¿seré yo lo suficientemente bueno como para entrar en el reino de Dios? Jesús comenzó su ministerio con el mensaje, arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. En el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, Jesús explicó la naturaleza de su reino. Los discípulos y la multitud escucharon maravillados aquellas palabras que contradecían las enseñanzas de sus dirigentes religiosos. Ahora te voy a pedir que analices los siguientes textos bajo los siguientes dos columnas. Jesús estaba llevando a cabo un cambio radical respecto a lo que la gente conocía hasta ese momento. En la primera columna vamos a ver, ustedes oyeron decir, y en la segunda columna vamos a ver, pero yo os digo. Primer punto, está en Mateo 5, 21 al 22. Segundo punto, está en Mateo 5, versículos 23 y 27. Tercer punto, Mateo 5, versículos 38 y 39. Y cuarto y último punto, Mateo 5, versículos 43 y 44. Adelante entonces con el análisis del día miércoles en nuestro método acostumbrado, respondiendo la única pregunta de este día y elaborando el cuadro con las dos columnas y las 4 filas. Adelante, profe. Excelente día de estudio, hermano Moreno. Entramos al corazón del conflicto, la religión del corazón contra la religión de la vitrina. En el día miércoles, Jesús desenmascara la hipocresía y eleva la ley a un nivel que los fariseos no podían ni imaginar. Mientras ellos se enfocaban en la letra que mata, Jesús se enfocaba en el espíritu que da vida. Aquí tiene el análisis para el guión de vídeo del día miércoles. Día miércoles, pero yo os digo, Mateo 23 y 5. Paráfrasis, la radiografía del alma. Jesús se enfrenta al grupo más estricto de su época, los fariseos, quienes habían convertido la relación con Dios en una carga pesada y llena de reglas externas. Ellos amaban los primeros asientos y las ropas largas, pero sus corazones estaban secos.
Jesús llega para decir que el reino de Dios no se trata de parecer bueno, sino de ser transformado. Con su famosa frase, pero yo os digo, Jesús no anula la ley de Moisés, sino que la profundiza. No basta con no matar, hay que dejar de odiar, no basta con no cometer adulterio, hay que limpiar la mirada. Jesús pone el mundo al revés al enseñar que el pecado no comienza en la mano, sino en el pensamiento. Método 3 de enero de 2011. Descripción, de la tradición a la revelación. Jesús confronta el sistema de méritos de los fariseos. El sistema farisaico generaba ansiedad, seré lo suficientemente bueno, mientras que el mensaje de Jesús genera esperanza a través del arrepentimiento. Este día es fundamental para el nuevo creyente, pues enseña que la verdadera obediencia nace del amor y no del miedo a la regla. Muy bien. Para beneficio de los amigos que están conectados, voy con el sustento bíblico en el cuadro comparativo de la ley. En la primera columna, ustedes oyeron decir la tradición, lo eterno. En la segunda columna, pero yo os digo, el reino, lo interno. Primer texto, todo en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. No matarás. Ustedes oyeron decir, no matarás. El que mate será culpable. Pero yo os digo, el que se enoje o insulte a su hermano ya es culpable ante el juicio. Segundo, versículos 27 al 28. Oyeron decir, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Tercero, versículos 38 y 39. Oyeron decir, ojo por ojo y diente por diente, venganza legal. Pero yo os digo, no resistas al que es malo, al que te hiera en una mejilla, vuélvele la otra. Y cuarto, versículos 43 y 44. Oyeron decir, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así cerramos el cuadro comparativo de la ley. 3. Sustento profético. Los fariseos procuraban distinguirse por su santidad escrupulosa, pero Jesús les dijo que su justicia era de ningún valor. No se habían rendido a Dios. El verdadero servicio a Dios no consiste en observar ceremonias externas, sino en la entrega del corazón, el deseado de todas las gentes. Página 276. Autoevaluación, respondiendo la pregunta clave. 1. ¿Qué cosa valoraban los fariseos y los maestros de la ley? Mateo 23, versículos 1 al 13, y 25 al 28. Respuesta: valoraban la apariencia y el reconocimiento público. Buscaban los lugares de honor, usaban filacterias anchas y se preocupaban por limpiar lo de fuera del vaso, la reputación, mientras que por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Valoraban la tradición humana por encima de la compasión divina. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Miércoles, lección 5. Hoy hemos analizado el choque radical entre la religión de los fariseos y la justicia del reino de Dios. Aprendimos que Jesús nos llama a una santidad que nace del interior y que supera las meras reglas externas de conducta. El concepto clave para hoy es justicia del corazón, recordándonos que seguir a Jesús implica permitir que Él transforme nuestros pensamientos y motivos, llevándonos a amar incluso a quienes nos persiguen, rompiendo así la barrera del egoísmo humano. Hermano Moreno, el análisis del miércoles está listo para el vídeo. Desea que continuemos ahora con el día jueves, cómo comprender el plan de Dios, donde veremos a los discípulos camino a Emaús. Llegamos, profe, al día jueves. Título: de la tristeza al gozo.
El desánimo puede devastar la vida de cualquier ser humano. La crucifixión de Jesús desanimó mucho a sus discípulos. Después de leer Lucas 24, los versículos 13 al 35, responde las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿cuál era el motivo principal de su tristeza y desánimo? Versículos 14, 19 al 24. Segunda pregunta: ¿qué hizo Jesús para explicarles lo acontecido? Versículos 25 al 27. Tercera pregunta: ¿cuál fue su emotiva reacción respecto a dicha revelación? Versículo 32. Y quinta pregunta, la tercera pregunta me la salté. ¿Qué incidente hizo que se les abrieran los ojos? Versículos 30 y 31. Quinta pregunta: ¿qué hicieron respecto a aquellas nuevas? Versículos 33 al 35. Estos dos seguidores de Jesús, del Señor, después de su encuentro con Jesús, estaban ansiosos por compartir su experiencia con los demás creyentes. Aquel renovado entendimiento del Mesías cambió para siempre su estilo de vida. Hasta aquí la primera parte de la lección del jueves. En la segunda parte tenemos el icono número 3. Conozcamos un poco más. El tema para este icono es las bienaventuranzas. Mateo 5, versículos 3 al 10. Frase que por lo general se usa para designar la parte inicial del Sermón del Monte de Jesús. Las bienaventuranzas. De buena ventura, buen futuro. Registradas por Mateo, son bendiciones sobre quienes, primero, reconocen la pobreza espiritual. Segundo, lloran. Tercero, son mansos. Cuarto, desean la justicia, así como alguien sediento y hambriento quiere agua y comida. Quinto, son misericordiosos. Sexto, son de limpio corazón, cuyos pensamientos y motivos están dirigidos hacia el cielo. Séptimo, promueven la paz. Y octavo, son perseguidos y maltratados por causa de Cristo. Esto está en el Diccionario Bíblico Adventista, página 171. Y hasta aquí la lección de nuevos creyentes para el día jueves, en la lección número 5, El mundo al revés, bajo el título De la tristeza al gozo, camino a Emaús. Adelante, profe, con el análisis en nuestro estilo 3 en 1 para este día jueves. Escuchamos. Qué belleza de transición, hermano Moreno. Del conflicto con los fariseos el miércoles, pasamos al consuelo de los discípulos el jueves. Este es el pasaje que nos enseña que el remedio para el desánimo no es una emoción pasajera, sino el estudio sistemático de las Escrituras. Aquí tiene el análisis para el guión de vídeo del día jueves, integrando el camino a Emaús con la esencia de las bienaventuranzas. Día jueves, de la tristeza al gozo, Lucas 24 y Mateo 5, paráfrasis, el forastero que encendió el corazón. Dos discípulos caminan hacia Emaús con el rostro ensombrecido, su esperanza había muerto en la cruz. No entendían que lo que ellos llamaban derrota era, en realidad, la mayor victoria de Dios. Jesús se les une como un forastero, y en lugar de hacer un milagro espectacular, les da un estudio bíblico. Les muestra que toda la ley y los profetas apuntaban a ese momento. Al caer la tarde, en el sencillo acto de partir el pan, sus ojos se abren, el Maestro vive. El desánimo se convierte en un fuego ardiente que los hace correr de regreso a Jerusalén. Ya no son hombres derrotados, son testigos de la gloria. Método 3 de enero de 2011. Descripción: la terapia de la palabra. Este relato nos enseña que el desánimo suele nacer de una visión incompleta de la Biblia. Jesús no les dio un abrazo sentimental primero, les dio exégesis bíblica.
El cambio de estilo de vida ocurre cuando la mente comprende el plan de Dios. Al igual que en las bienaventuranzas, aquí vemos que los que lloran son consolados y los que tienen hambre y sed de justicia son saciados por el pan de vida. 2. Sustento bíblico, análisis de preguntas. Motivo de tristeza, versículos 14 y 19 al 24. Su esperanza estaba puesta en un libertador político. Decían, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Su tristeza nacía de un concepto errado del Mesías. La explicación de Jesús versículos 25 al 27. Jesús les llama tardos de corazón y comienza desde Moisés y todos los profetas a declararles lo que de él decían las Escrituras. La Biblia es el mapa para salir de la depresión espiritual. El incidente de apertura, versículos 30 y 31 fue en la mesa, al partir el pan. Este acto de hospitalidad y comunión reveló su identidad. La reacción emotiva, versículo 32, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos abría las Escrituras. La verdad bíblica produce calor espiritual. La acción inmediata, versículos 33 al 35 no esperaron al amanecer. Regresaron a Jerusalén para compartir las nuevas. El encuentro con Jesús produce urgencia misionera. 3. Sustento profético. Los discípulos necesitaban un fundamento para su fe que no fuera simplemente ver al Señor resucitado, sino el testimonio de la palabra profética. Si ellos no hubiesen comprendido las Escrituras, su fe habría flaqueado ante nuevas pruebas, el deseado de todas las gentes, página 741. Conozcamos más, las bienaventuranzas, el código del reino. Jesús pone el mundo al revés de nuevo. Según el mundo, el dichoso es el rico y el orgulloso, según Jesús, el bienaventurado es pobre en espíritu, el que reconoce que necesita a Dios, como los discípulos en el camino. El que llora, pues recibirá el consuelo del cielo. Hambriento de justicia, porque será saciado con el agua y el pan de vida. Limpio de corazón, porque sus motivos están alineados con el cielo, giro copernicano. Autoevaluación, del rostro triste al corazón ardiente. ¿Cuál es el medio que tenemos hoy para comprender el plan de Dios, según lo que Jesús enseñó en el camino? Respuesta, el estudio de Moisés y todos los profetas, la Biblia completa. No podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. ¿Cómo se relaciona la bienaventuranza, los que lloran, con la experiencia de estos dos discípulos? Respuesta, ellos lloraban la pérdida de Jesús, y en su llanto fueron visitados por el Consolador mismo, transformando su dolor en un gozo que el mundo no puede dar. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Jueves, lección 5. Hoy hemos caminado junto a los discípulos de Emaús para descubrir que el desánimo se disipa cuando permitimos que Jesús nos explique las Escrituras. Aprendimos que el reino de Dios es para los pobres en espíritu y para aquellos cuyos corazones arden con la verdad. El concepto clave para hoy es iluminación profética, recordándonos que nuestro gozo no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia viva de Cristo en nuestra vida diaria y en la mesa de nuestra comunión. Hermano Moreno, qué clase tan conmovedora para el vídeo de mañana. Estamos listos para cerrar el ciclo de la semana con el día viernes, para seguir sus huellas, analizando a Nicodemo y José de Arimatea al pie de la cruz. Ahora, profe, pasamos a la lección del día viernes. El día viernes la lección se divide en 3 partes. Primera parte, autoevaluación. Primera pregunta, ¿cuándo Nicodemo llegó a ser un discípulo de Cristo? A. Inmediatamente se convirtió en un discípulo. B. Consideró en privado lo que Jesús le dijo. C. Abiertamente declaró ser un discípulo después de la muerte de Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué emociones experimentó la samaritana después de su encuentro con Jesús? A. Vergüenza. B. Enojo. C. Gozo. Para meditar, ¿cuál de las siguientes creencias ha tenido un mayor impacto en tu actitud respecto a tu vida? ¿Por qué? A. Somos salvos por la fe en Jesús. B. Dios nos ama a pesar
de que somos pecadores. C. La gente no va de inmediato al cielo o al infierno cuando mueren. Perdón. El sábado debe ser guardado como un día santo. Vivir en forma saludable es una forma de honrar a Dios. Cuando Jesús regrese a la tierra, levantará a los muertos. Estas son preguntas personales, así que dejamos en libertad para que usted las conteste. Y si desea compartirla con nosotros, gloria a Dios. Esa fue la segunda parte del día viernes, el para meditar. Ahora vamos a la tercera parte del día viernes, para saber más, bajo el título Un aprendizaje que transforma. Un aprendizaje que transforma. En el para saber más, tercera y última parte de la lección para el día viernes. ¿Te has encontrado con personas que presumen una cosa, pero en realidad son otra? Durante gran parte de su vida, Nicodemo formó parte de ese grupo. Él era un maestro de la ley. Ocupaba un puesto encumbrado dentro del sistema religioso judío. Era rico. Hasta su nombre lo describe como alguien importante, pues significa victorioso sobre el pueblo. De paso, cada vez que veas la prestigiosa marca de tenis Nike, tendrás que acordarte de Nicodemo, pues de allí viene su nombre. Juan se refiere a él como un dignatario de los judíos, es decir, él desempeñaba un papel prominente en la sociedad de aquella época como dignatario. Nicodemo era miembro del Sanedrín, que era la institución que regulaba los asuntos civiles, políticos y religiosos de los judíos. El Sanedrín judío estaba formado por 71 miembros y Nicodemo era uno de ellos. No deja de admirarme que ante aquel solitario personaje en la oscuridad de la noche, Jesús expuso el más solemne mensaje que alguna vez ha sido dado en esta tierra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 16 del capítulo 3 de Juan. Este texto pone de manifiesto, entre otras cosas, 4 grandes verdades. La primera, el dador más grande, Dios. La segunda, lo más grande, el amor. La tercera, el don más grande, el Hijo de Dios. Y la cuarta, más no menos importante, la más grande de toda la recompensa, la vida eterna. Aquella noche, a Nicodemo se le enseñó que la salvación no es resultado de nuestro abolengo, sino de la obra que Dios realiza a través de Cristo. Cuando aprendió esta verdad, Nicodemo fue transformado. Así como Dios lo dio todo en Cristo, este dignatario judío dedicó toda su riqueza para cubrir los gastos de la obra de Dios. Al final de su vida ya no tenía su opulenta riqueza, pero llegó a ser alguien rico en fe. Hasta aquí la lección de escuela sabática para nuevos creyentes para este día jueves, que lo hemos dedicado todos los jueves. Las 3 horas de nuestra programación serán dedicadas por completo a la escuela sabática para nuevos creyentes. Y continuamos con
el primer día de una vida con propósito. En nuestro pacto de 40 u 80 o quién quita 120 días con propósito. Adelante, profe, con el análisis de este último día de nuestra lección. El mundo al revés, lección número 5. Qué cierre tan magistral para esta lección número 5, hermano Moreno. El viernes no es solo el final de la semana, sino el momento de la cosecha espiritual. Ver a Nicodemo pasar de la oscuridad de la noche a ser el héroe de la luz que sostiene el cuerpo de Cristo es la prueba definitiva de que el Evangelio realmente pone el mundo al revés. Aquí tiene el análisis para su guión de vídeo del día viernes, con un toque especial sobre el significado de la transformación. Día viernes, un aprendizaje que transforma, Juan 3, 7 y 19, paráfrasis, de la riqueza terrenal al tesoro celestial. Nicodemo lo tenía todo según el mundo, era un Nike victorioso, un dignatario, un erudito y un hombre de inmensa fortuna. Sin embargo, su corazón estaba en quiebra espiritual. El encuentro con Jesús no le dio más títulos, sino que le dio una vida nueva. La semilla plantada en la noche germinó en el Calvario. Mientras otros huían, él, victorioso sobre el pueblo, venció su propio orgullo y miedo. Al final, Nicodemo cambió sus monedas de oro por la moneda del cielo, la fe. Murió pobre en bienes, pero inmensamente rico en esperanza, habiendo comprendido que el don más grande, Jesús, merece nuestra entrega más grande. Método 3 de enero de 2011. Descripción: la metamorfosis de un dignatario. Este cierre de lección nos muestra que el nuevo nacimiento no es un evento instantáneo para todos, sino un proceso de crecimiento. Nicodemo representa a los que consideran en privado hasta que el amor de Dios los obliga a actuar en público. Su transformación es el cumplimiento de Juan 3 y 16, creyó, no se perdió y encontró la vida eterna. 2. Sustento bíblico, el versículo de los 4 más grandes. El análisis de Juan 3 y 16 es el corazón del Evangelio. El dador más grande, Dios, la fuente de todo. El motivo más grande, el amor, sin límites ni fronteras. El don más grande, su Hijo, el sacrificio supremo. La recompensa más grande, vida eterna, el propósito final. 3. Sustento profético. Nicodemo ayudó a sostener la iglesia de Jerusalén con sus recursos, cuando los creyentes fueron esparcidos por la persecución. Aquel que había sido tan cauteloso y dubitativo, llegó a ser firme como una roca, alentando la fe de otros, el deseado de todas las gentes, página 148. Respuestas a la autoevaluación, para el guión. Pregunta 1. ¿Cuándo Nicodemo llegó a ser un discípulo? Respuesta correcta. C. Abiertamente declaró ser un discípulo después de la muerte de Jesús, aunque el proceso comenzó en la noche de Juan 3. Pregunta 2. ¿Qué emociones experimentó la samaritana? Respuesta correcta. C. Gozo, un gozo tan grande que la convirtió en misionera instantánea. Para meditar, respuestas del corazón, ejemplo. Hermano Moreno, como usted bien dijo, estas son personales, pero como su asistente espiritual, comparto este enfoque. Creencia con mayor impacto: Dios nos ama a pesar de que somos pecadores. ¿Por qué? Porque esta verdad es la que rompe la barrera del legalismo farisaico. Saber que el amor de Dios precede a nuestro cambio es lo que nos da la fuerza para nacer de nuevo. No cambiamos para que Él nos ame, porque Él nos ama, podemos cambiar. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo. Viernes, lección 5. Hoy cerramos nuestra lección comprendiendo que el Evangelio, al revés, transforma a los victoriosos del mundo en servidores del reino. A través de Nicodemo, aprendimos que la verdadera riqueza no está en el abolengo ni en el dinero, sino en la entrega total de nuestra vida al don más grande que es Cristo Jesús. El concepto clave para hoy es transformación integral, reafirmando que un encuentro real con Jesús nos lleva a derribar nuestras propias barreras de orgullo para convertirnos en monumentos vivos de su amor y su gracia. Hermano Moreno, la lección 5 está lista para ser grabada y transmitida con poder. Desea que ahora tomemos los primeros párrafos de Una vida con propósito, para dar respuesta a la pregunta:
para que estoy aquí en la tierra. Gracias, profe. Gracias por el análisis completo que hemos hecho de la lección para hoy jueves, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, tema número 5 de nuestros 6 temas principales en la serie Feliz para Siempre, hoy con el capítulo 42. Estamos ahora en el bloque que iniciamos ayer, una vida con propósito. Este bloque es parte de nuestro pan diario, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Va paralelo. Por lo tanto, aun cuando está diseñado para estudiarlo en 40 días, como lo vamos a estudiar de forma paralela con la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, no le vamos a poner fecha de terminación. Bien, lo iniciamos el primer día de nuestros segundos 40 días, pero bien, este podría ser un auxiliar permanente para la Escuela Sabática de Nuevos Creyentes. A mí, en lo personal, me ha ayudado grandemente desde el año 2005, cuando luego de cumplir 25 años en el Evangelio, encontré esta joya, una vida con propósito. Y vaya que ha cambiado mi existencia. Para el 2014, cuando descubrimos la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes y la combinamos las dos conjuntamente con Perdón Total, libro bestseller de el doctor R. T. Kendall, encontramos una trilogía extraordinaria que en algún momento vamos a agregar a nuestro estudio de los jueves, algún punto de Perdón Total de el doctor Artis Kendall. Son joyas literarias que nos transforman y que armonizan con la palabra de Dios. Trabajar hoy día con la segunda lección del capítulo 1 de Una vida con propósito. El día de ayer vimos la página 15 y comentamos sobre Bertrand Russell, un ateo que se expresa como si ya hubiese dejado de ser ateo, porque dijo, a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Vimos también que el error más grande del ser humano es comenzar por nosotros mismos, cuando el punto de partida debe y es Dios. Hoy vamos a ver como punto central la frase, enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, llegamos al quinto día de nuestra primera semana en la nueva estructura de formación integral para los nuevos creyentes en la Academia de Cristo, donde los jueves los dedicamos por completo a la lección de escuela sabática para nuevos creyentes y todo aquello, material auxiliar
que pueda fortalecer a los nuevos creyentes. Encontramos que en el libro Una vida con propósito es un material valiosísimo que cumple con los requisitos que necesitamos en esta programación. Oramos pidiendo su dirección a la hora de leerlo y analizarlo en Jesús. Comienza la página 16 diciendo: contrario a lo que te dictan muchos libros conocidos, películas y seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Es muy probable que ya lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo. Por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías para qué sirve, ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor o el manual de instrucciones podría revelarte el propósito de dicho invento. En una ocasión me perdí en las montañas, dice el autor de este bestseller, el doctor Rick Warren. Me detuve a preguntar cómo llegar al campamento y la respuesta fue: no puedes llegar hasta allí desde este lugar. Tienes que empezar por el otro lado de la montaña. De igual manera, no puedes llegar a la conclusión de tu existir centrándote en ti mismo. Dios es tu punto de partida, tu creador. Existes tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Muchos tratan de usar a Dios para su propósito, su propio beneficio, pero eso es antinatural y está condenado al fracaso. Repito esta frase: muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero eso es antinatural y está condenado al fracaso. Fuiste creado para Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que Él te use para su propósito y no que tú lo uses a Él para los tuyos. La Biblia dice: obsesión en sí mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. Romanos 8, versículo 6. Este es una versión moderna. He leído muchas obras que ofrecen, diferentes maneras de describir el propósito de mi vida. La mayoría se pueden clasificar como libros de autoayuda, porque abordan el tema desde una perspectiva egoísta. Los libros de autoayuda, incluidos los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logres encontrar el propósito de la vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, alcánzala. Sé disciplinado. Cree en ti mismo para lograr tus metas. Involucra a otros. Nunca te des por vencido. Estamos ya en el segundo párrafo de la página 17. Muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general, puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño. Pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Podrías alcanzar
todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo y aún así no saber la razón por la cual Dios te creó. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. La Biblia dice, la autoayuda no es eficaz en todo. El sacrificio es el camino, mi camino para encontrarte a ti mismo, a tu verdadero yo. Y esta cita la encontramos en Mateo, capítulo 16, versículo 25. Ambas citas que hemos utilizado son parte de una paráfrasis. Amén. Es una distinción vital la que usted ha subrayado, hermano Moreno. Hay una diferencia abismal entre tener éxito, alcanzar nuestras metas, y cumplir nuestro propósito, alcanzar las metas de Dios. El mundo está lleno de exitosos que se sienten profundamente vacíos porque, aunque llegaron a la cima de su montaña, se dieron cuenta de que era la montaña equivocada. Iniciamos el análisis de esta segunda parte del día bajo nuestro método 3 en 1, enfocados en el giro copernicano, del que hablamos ayer, dejar de mirarnos el ombligo para mirar al Creador. Método 3 en 1, el fracaso de la autoayuda 1. Descripción, el manual del inventor. El Dr. Warren nos pone un ejemplo matemático y lógico, un invento no puede decir para qué sirve, solo su creador o el manual de instrucciones tienen esa autoridad. El ser humano ha intentado autoayudarse durante siglos, pero la autoayuda es, en esencia, un callejón sin salida porque asume que el origen del propósito está dentro de nosotros. El análisis de hoy nos enseña que el propósito es una revelación, no una invención. No inventamos nuestro propósito, lo descubrimos en Dios. 2. Sustento bíblico, análisis de citas. Job 12 y 10, DHH, en su mano está la vida de todo ser viviente. Lección, si nuestra vida está en su mano, es allí donde debemos buscar las respuestas. Buscar fuera de su mano es buscar en el vacío. Romanos 8, 6, la obsesión en sí mismo, es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. Lección, el egoísmo espiritual nos asfixia. La libertad real no es hacer lo que yo quiera, sino ser lo que Dios diseñó que fuera. Mateo 4 y 25, la autoayuda no es eficaz, el sacrificio es mi camino para encontrarte a ti mismo. Lección, Jesús propone lo opuesto al mundo. El mundo dice, ámate a ti mismo, Jesús dice, niégate a ti mismo. Solo al morir a nuestro ego, sacrificio, nace nuestra verdadera identidad. 3. Sustento profético. Muchos se sienten insatisfechos con su vida porque están buscando algo que la tierra no puede dar. Tratan de usar a Dios para sus propios fines, pero Dios no es un sirviente de nuestros deseos. Él es el soberano, y solo cuando nos sometemos a su plan encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, el camino a Cristo. P. 46. Autoevaluación, éxito versus propósito. ¿Por qué los libros de autoayuda, aunque sean cristianos, pueden ser peligrosos? Respuesta, porque a menudo enfocan el propósito en los sueños y metas del individuo, antropocentrismo, en lugar de enfocarlo en la soberanía de Dios, teocentrismo. Nos enseñan a usar a Dios como un socio para nuestro éxito, en lugar de vernos como siervos de su plan. ¿Qué quiso decir el autor con que no puedes llegar hasta allí desde este lugar? Respuesta, que si empiezas con yo, mis metas, mis anhelos, nunca llegarás a Dios. Tienes que cambiar el punto de partida. El propósito no es una extensión de tu ego, es un reflejo de su voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre un triunfador según el mundo y un triunfador según Dios? Respuesta, el triunfador mundial alcanza sus propias metas, el triunfador divino cumple la razón por la cual fue creado, aunque esto implique el sacrificio de sus propios sueños terrenales. Resumen de lecciones anteriores, formato párrafo.
Jueves 29 de enero, hoy hemos profundizado en el primer día de nuestra jornada con propósito, derribando el mito de la autoayuda. Aprendimos que buscar el sentido de la vida en nuestro interior es un callejón sin salida, ya que nadie puede explicar su propio origen ni su propósito sin consultar al inventor. El concepto clave para hoy es soberanía creativa, reafirmando que no fuimos creados por nosotros mismos ni para nosotros mismos, sino por Dios y para Dios. Solo al abandonar el egoísmo y prestar atención a su manual de instrucciones, la Biblia, nuestra vida adquiere un significado libre, espacioso y eterno. Hermano Moreno, ¿qué cimiento tan fuerte estamos poniendo? ¿Le gustaría que para mañana preparemos un mapa de navegación que contraste las 7 recomendaciones de la autoayuda frente a las 7 verdades del propósito divino? Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestra frase bomba. El Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén.